Allinchapus kachunku pichuchin parimunku kay canalman imaynalla kasankichik llaqtamasis walejchu manachu no walejlla kasani qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis. Kunan qhawarikusun kay grupo Maroyo nisqata imarayku recién kunallana wicharichimunku huk video canal ninkuman chayrayku qhawarikusun kay videota paykuna takinqanku esta copa nisqa chayta qhawarikusun chantapis ñawiripusaykichis imachus kay Maroyuq pataq qillqisqa kasan kay periodicopi muywaso.com nisqapi chanta ñawirisa kunan parlarisaq castellano gallupis runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden y disfruten junto con nosotros a los vídeos que vamos a ver. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy vamos a ver al grupo Maroyu. Ellos han subido hace 21 horas un vídeo en su canal. Es por eso que vamos a ver. Ellos van a cantar en esta copa. Pero antes les voy a leer un poquito de su biografía, porque ya hemos visto algo de ellos que teníamos que continuar de ver, no lo hemos visto porque había petición de vídeos y todo, pero vamos a ir viendo poco a poco porque no hay gente que pida vídeos todavía, entonces voy a ir trayendo o sea, los artistas que van subiendo en sus canales vídeos de primicia y vamos a ir disfrutando de esas canciones. Entonces les voy a leer un poco de su biografía de Maroyu. Dice, Rodolfo Yucra compuso más de 150 éxitos en casi medio siglo de carrera musical. Junto a Maroyo suman unos 360 canciones que sonaron en toda Latinoamérica, donde y cómo comenzó su historia en una mina uncía con un accidente. Uncía está en Potosí, en la provincia de Bustillos, cerca de Yayagua. Rodolfo Yucra en 1955 al 2021, perdón. Fundador del mítico grupo Maroyo, estaba seguro de que su suerte había cambiado teniendo menos de 20 años cuando encontró una beta que le permitía ganar el dinero suficiente para ayudar a su familia por un tiempo. Trabajaba en una mina de Uncía al norte de Potosí desde sus 15 años. Allí mismo, cuando creía que había tenido un golpe de fortuna, se le torció el destino para siempre. Mientras sacaba el mineral, una plataforma le cayó encima y le rompió la rótula y le dejó inconsciente. Madre mía, es duro el trabajo de la mina. Rotito, como le decían sus compañeros mineros, despertó en el hospital debido a la gravedad. Bueno, entonces voy a leer un poquito de lo que dice en este artículo de Maroyu. Ahí han visto la foto de Rodolfo. Rodolfo Yucra compuso más de 150 éxitos en casi medio siglo de carrera musical. Junto a Maroyo suman unos 360 canciones que sonaron en toda Latinoamérica. ¿Dónde y cómo comenzó esta historia? En una mina de Uncía con un accidente. Uncía está al norte de Potosí, está cerca de Yayagua, está cerca de la mina del siglo XX. Rodolfo Yucra, 1955 al 2021, fundador del mítico grupo Maroyo, estaba seguro de que su suerte había cambiado. Tenía menos de 20 años cuando encontró una beta que le permitía ganar dinero suficiente para ayudar a su familia por un tiempo. Una beta es interior mina, es como un hilito de mineral puro. Puede ser este ancho, puede ser este ancho o puede ser así, dependiendo. Eso se llama beta, es como un hilo entre las piedras que se encuentra el mineral. Eso es la beta. Trabajaba en una mina de Uncía al norte de Potosí desde sus 15 años. Allí mismo, cuando creía que había tenido un golpe de fortuna, se le torció el destino para siempre. Mientras sacaba el mineral, una plataforma se cayó encima y le rompió la rótula y le dejó inconsciente. Madre mía. La mina es muy duro porque yo he tenido padre minero y sé cómo es. Rotito, como le decían sus compañeros mineros, despertó en el hospital debido a la gravedad del accidente. Tuvo que pasar un buen tiempo de
convalecencia en su casa, allí se encontró con una vieja guitarra que de alguna forma bati- vaticinó el nacimiento de una leyenda Maroyo. Bueno, aquellas personas que saben más de este grupo, me gustaría que comenten en la caja de comentarios, así para que yo también sepa un poquito más y aprenda algo más de Maroyo. Qankunapish llaqtamas imatachu yachankichis kay grupo Maroyumanta qillqarimunkichisman kusachakaman. Kunan qhawarikusun takiyta imaynatachus takiriwasun. Salud, salud, olvidaré. Salud, salud, Marroyo. Huella, dejando huellas. Muévanse, muévanse, muévanse con Marroyo. En esta copa ahogaré tu amor. Voy a hundirla una y otra más. Voy a olvidar tu amor. Quiero olvidarte. Voy a olvidar tu amor. Quiero olvidarte. Güey, olvidaré. Te olvidaré. Olvidaré todo este amor, olvidaré toda tu traición, olvidaré todo este amor, olvidaré toda tu traición. Duele, aquí me duele. Voy a olvidar, tengo que olvidar. Duele, aquí me duele. Voy a olvidar de ti. Cumbia, cumbia, cumbia con Maroyo. Bueno, ¿qué puedo decir? Las canciones de Maroyo siempre han sonado, quieran o no, a la gente, a pesar que no lo querían aceptar ni escuchar la gente de la clase alta, pero la gente de la mina, la gente del campo, la gente media clase, como se puede decir, porque somos muy clasistas en Bolivia, lamentablemente. Pero hoy en día ya todos pueden escuchar, todos pueden disfrutar de esta canción, de sus canciones inéditas de Grupo Maroyo. Y me alegro mucho que sus hijos hayan tocado, por lo menos hayan compartido escenario con su padre. Como han dicho que son sus hijos y ellos seguirán su legado de su padre. Esperemos que tengan apoyo como lo tenía su padre y su grupo de Maroyo como antes, ¿no? Eso es lo único que puedo decir porque sus canciones siempre llegan. Es como esta canción, ahogaré mis penas en un vaso o una copa. Eso es lo que hacen normalmente las personas que se enamoran y cuando ya rompen la relación, lo primero que hacen es ahogar, ¿no? No voy a decir que yo no lo he hecho, sí lo he hecho, pero en su cierto momento hay que cortar y hay que darse cuenta que tenemos que seguir. Es como le he dicho, en esta vida está el amor, siempre. El ser humano siempre está buscando algo más por ser feliz y no se da cuenta que la felicidad está en uno mismo. ¿Por qué? Porque uno decide cómo va a ser su vida, no deciden los demás. Los seres humanos nosotros mismos nos complicamos solitos, así de fácil. La canción, movidita, bien, alegre, como siempre ha sido sus canciones de Maroyo. Ya les he dicho de qué se trata. Ustedes qué piensan, pueden opinar, ya saben en la caja de comentarios, no se queden callados, interactúen siempre como digo, siempre dentro del respeto. Podemos usar palabras que pueden resumir para describir ciertas cosas que sin decir tantas M's ni tantas cosas que normalmente yo veo en los comentarios de los artistas o de algo que
vayan a insultar a artistas y tal. Eso no se hace. Están tirando piedras al folclore ustedes mismos. Bueno, no ganin ni llaqtamasís kaytaki yachankichikña imaynatachu takirin Rodolfo ancha kusikuni paymanta imaraykuchus paykuna qallarqanku centro mineropi takiyta chay yachankichis Unciapi. Chantapis nini kunan wawasnin takinqanku imaynatachus takikan tatan imarayku wañupunña kay ichapis kay video ñawpaqpi grabarqanku ma wicharichimunkuchis recién wicharichimunku chayraykus kay a ver kayna sina wicharichimunku entonces recién qhawarishanku tukuy runas entonces noqanchikpis qhawarishanchik chantapis nini kay wawasnin sumaq richun ichapis runa mana nimachu ma kusata takishankuchu tatan mana takinku sumaqta tukanku sumaqta imarayku tatan chay yachachin imaynatachus tukanankuta porque warmi wawapas sumaq teclado chaypi tukarichimusan chayllani riman chantapis takiy yachankichikña kay imaynatachus enamorakunchik chay chanta tukukun munakuyninchis tukukun tukuyman ñapis ahogaré mis penas en un vaso llakisninchista chasnikamunchis tomaspa chay entonces qankuna yachankichikña ari noqapis mana joven kaspa ari ruani mana negakuymanchu pero chantapis nini noqanchis cortananchis tiyan ma tukuy diachu ni semanas enterochu hina kawsay ñawpaqman rinanchis tiyan kay kawsaypi si mana risun ñawpaqman wañupusunchik imataq llakiwan mana ma kusachu kanman entonces chayllani rinkichisman qankunapis imatachus umaykichispi t'ukunkichis nimunkichisman qhawarikunallapuni Eso. En esta copa ahogaré tu amor. Voy a hundirla una y otra más. Voy a olvidar tu amor, quiero olvidarte. Voy a olvidar tu amor, quiero olvidarte. Salud, 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 salud. Olvidaré todo este amor, olvidaré toda tu traición. Olvidaré todo este amor, olvidaré toda tu traición. Duele, aquí me duele. Voy a olvidar, tengo que olvidar. Duele, aquí me duele. Voy a olvidarme de ti. Salud, salud, Maroyu. Duele, aquí me duele. Voy a olvidar, tengo que olvidar. Duele, aquí me duele. Voy a olvidarme de ti. Por siempre el taquillero. Hey, 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 hey. Tan bueno por lo menos tienen videos grabados con su padre. Voy a retroceder un poquito para que ustedes
se den cuenta. Esto. El edificio que está aquí se llama Cholets. Esto está hecho por un arquitecto, antes era albañil, luego estudió para arquitecto. Se llama, no me acuerdo, pero es Mamani. Pero yo les voy a leer un poquito de la biografía porque es muy importante para Bolivia que conozcan esta arquitectura en todas partes, que es muy icónica para Bolivia porque son únicas en su especie, porque cada una es única, no hay otro edificio que sea idéntico a otro. Entonces voy a leerles un poquito la biografía. Bueno, con esta información vamos a terminar este vídeo porque es importante que se conozca también este arquitecto Freddy Mamani, como pone aquí, para que la gente conozca de sus obras de arte que tiene hecho en La Paz y aprecien también porque, como les he dicho, son únicas en Bolivia y a nivel internacional también. Ya le han entrevistado de muchas partes porque no son sus obras no es igual a otras obras. Entonces vamos a leer. Freddy Mamani Silvestre Catavi, dice aquí, el departamento. Catavi es un poblado en Bolivia ubicado en el cantón Conani, en el municipio de Sica de la provincia de Roma del departamento de La Paz. Bueno, eso ya es donde nació, ahí está la foto. Bolivia, 1 de noviembre de 1971, es un ingeniero albañil, arquitecto autodidacta boliviano, reconocido por su trabajo conocido como la nueva arquitectura andina, arquitectura transforme o con más de 60 proyectos construidos en la ciudad de Bolivia, El Alto. A ver, un poquito más. Esta es la fotografía. Mamani nació en una pequeña comunidad aymara llamada Catavi, ubicado en el cantón Conani, municipio de Sica de la provincia de Aroma del departamento de La Paz. Comenzó a trabajar a los 1 año de asistente de albañil en 1986. Realizó sus estudios en la Facultad Tecnológica de Construcciones Civiles de la Universidad Mayor de San Andrés. Luego cursó la carrera de Ingeniería Civil en la UBI. Es reconocido a nivel nacional por sus estilos de cholets. Esos son, como ve, arquitectura cholet es la denominación que reciben los edificios pertenecientes a un estilo arquitectónico andino desarrollado en Bolivia. También recibe otras denominaciones como nueva arquitectura andina o arquitectura coelho. Bueno, ahí ya ustedes si quieren profundizar las biografías tanto de Maroyo como de Freddy Mamani. Freddy está en Wikipedia. Y de Maroyo el artículo que encontré es muyguaso.com, no sé si es una página o un periódico, pero yo creo que es una página en la cual está el artículo. Bueno, gente, sin más que decir, espero que les haya gustado la información de estos dos grandes, tanto en música como en arquitectura en Bolivia, o sea, la gente que realmente merece ser conocida a nivel internacional. Pidan las canciones que ustedes quieran, suscríbanse, dar like, dislike, comenten, compartan, pinchen el botón de notificaciones para que les lleguen las notificaciones cada vez que se suba un video. También los que quieran ir a seguirme en Instagram pueden ir a seguirme, les voy a agradecer. Y no se olviden de enviar los links de los vídeos que quieran ver. No ganen ni ya está más gankunap si mata quitachu yarimnankich ni munkichisman. Santaps dar like, dislike, jalganimuaychis, chanta compartichis, chanta pincharichis notificaciones, sapa video wicharichimuti, notificación chamon karuaj yanegichisman. Chayanirima, kankuna yachankichis link apachimnaykich tiyan videoman, ima videotash qhawaymunankichis chay. Entonces kay kamalla waq video kama llaqtamas. Hasta otro video, gente.